Filemón está antes de Hebreos, después de Tito. Filemón fue un hermano, el cual el apóstol Pablo lo ganó a Cristo, y el escritor de esta carta es el apóstol Pablo, y le escribe a Filemón apelando por su libertad. Y usted se va a preguntar, ¿cómo es eso? Cuando vayamos leyendo la carta nos vamos a dar cuenta que Filemón no es esclavo de nadie. Apelando a la libertad porque Filemón, ya en Cristo Jesús, él pues tenía una íntima comunión con el apóstol Pablo, pero apela a la libertad por un personaje, un hombre el cual había sido su esclavo. Quiero decirles que en el tiempo bíblico la esclavitud era algo normal. Cuando usted lee la escritura, especialmente en el libro de Efesios, que habla acerca del trato de los amos con sus siervos, habla acerca de los amos que tienen en propiedad un esclavo, porque la Biblia realmente no habla, y le soy bien sincero, en contra de la esclavitud, pero sí del buen trato del amo para con sus esclavos y los esclavos para con los amos. Así que, según la carta, el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel, y la escribe estando ya preso, anciano, y el apóstol Pablo nunca dejó de predicar en las cárceles, y engendró en la fe un hijo, a Onésimo, un esclavo el cual andaba huyendo de su hermano en Cristo, Filemón. Usted va a poder decir, hermano, lo que sucedió aquí es que la casualidad llevó a Onésimo, esclavo de Filemón, a encontrarse con Pablo. Yo no creo eso. Yo creo que en las cosas del Señor no existen casualidades, sino que existen propósitos. Existe un propósito en el cual el apóstol Pablo gana también a Cristo, a Onésimo, que andaba huyendo porque posiblemente, y vamos a verlo en la carta, él había robado a su amo y andaba huyendo. Así que Onésimo, que su nombre significa útil o provecho, era un nombre común que le ponían a los esclavos en ese tiempo. Onésimo. Y Onésimo le entrega su corazón al Señor. El apóstol Pablo lo empieza a discipular y empieza a tener una amistad también con él, íntima y personal. Y Onésimo siente en su corazón pedirle perdón a su amo. Pero ¿cómo hacerlo? Y ahí viene la parte en la cual, hermanos, el apóstol Pablo, Dios lo usa en escribir esta carta tan linda. En la carta a Filemón, en ninguna parte va a encontrar usted la palabra que signifique perdón o reconciliación. Pero leyendo toda esta hermosa carta, nos lleva a nosotros a una situación bien importante. Y es que, hermanos, nosotros tenemos que estar en paz con todos. Los hijos de Dios tenemos que estar en paz con todos. Y el apóstol Pablo empieza en el versículo 1, Filemón solo tiene 25 versículos, o sea, solo un capítulo, y dice la palabra: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. El nombre Filemón significa aquel que es hospitalario. Y el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2 y 3 hace un saludo que nosotros los cristianos tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer. Y dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo se dirige a Filemón como siendo un amigo, pero también con el respeto que se merece. Y esto es algo que nosotros como hermanos en la fe tenemos que aprender y a empezar a acostumbrarnos. Que aunque seamos amigos, aunque tengamos años de conocernos, aunque tengamos a nuestros primos, primas, hermanos, tíos, familiares, aunque vengamos de los mismos países y tengamos la misma idea y el mismo común, tiene que existir una palabra en medio de nosotros y se llama respeto. El pueblo de Dios tiene que aprenderse a respetar uno a otro. Y el apóstol Pablo, aunque tenía la autoridad, él se dirige a los hermanos como todo cristiano debe de saludarse. A mí me encantaría, hermanos, que nosotros como hermanos en la fe vayamos cambiando esas palabras. ¿Qué húbole?
¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué chévere? Como las palabras, como todo hijo de Dios debemos de portarnos. Gracia y paz. Y es tan vergonzoso que hasta ridículo lo vemos nosotros cuando un hermano se nos acerca y nos dice: hermano Gerardo, gracia y paz. Oye, el pastor anda inspirado. No, hermanos, lo vemos nosotros hasta ridículo cuando el apóstol Pablo, con la confianza que tenía, trata a sus discípulos como hermanos en la fe, como amados. Hermanos, nosotros tenemos que quitar el molde del mundo en nuestros saludos y tenemos que dirigirnos con respeto. El enemérito de las Américas, Benito Juárez, decía: el respeto a los derechos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y un buen amigo mío de Guadalajara decía: y la conservación de tus dientes, decía. Mire. ¿Y por qué decían esto? Porque, hermanos, porque tenemos que respetarnos. Tenemos que tratarnos con respeto. A las hermanas tenemos que tratarlas como lo que son, hermanas en la fe, y los hermanos como hermanos en la fe. Y la introducción que hace Pablo es una de las cartas, hermanos, en las cuales estuvo en la iglesia, llegó a la iglesia, pero la metieron en el canon por el significado tan importante que tiene, por la reconciliación que tenemos que tener los hermanos en la fe. Quiero decirles, hermanos en Cristo Jesús, que el apóstol Pablo le dice a Filemón y a todos los hermanos, a Apia, a Arquipo, que son compañeros de milicia, porque, hermanos, todos los que estamos aquí somos compañeros de milicia. Todos los que estamos aquí tenemos lucha todos los días. Todos los que estamos aquí tenemos una guerra espiritual diariamente. Primeramente estamos luchando contra el viejo hombre, y después estamos luchando, hermanos míos, contra huestes espirituales, contra Satanás y sus demonios. Si usted creía que estábamos en tiempo de paz, completamente equivocados estamos, hermanos. El cristiano está en guerra. ¿No sabía eso? Si usted se le había olvidado que nosotros estamos en el campo de batalla espiritual, le recuerdo, hermanos, que en este día usted y yo estamos en pie de guerra. El apóstol Pablo le dice: mis hermanos, a Arquipo, a Filemón, a Apia, nuestros compañeros de milicia, les da un respeto como el que se merecen. Yo, hermanos, en el nombre de Jesús les digo: a mí me gustaría, hermanos, que nosotros volvamos a los principios bíblicos. ¿Les gustaría, hermanos? Que cuando nos veamos, nos saludemos como se saludaba el apóstol Pablo con los hermanos. Nuestra iglesia cambiaría en un tono diferente, fíjense. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Y pastores también somos culpables. A los hermanos que son nuestros amigos los agarramos con confianza, ¿sí o no? ¿Cómo está? No, hermano, no estamos en el parque. Y corríjanme, hermanos, si a mí se me olvida, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Ya no digamos que hubo, como les dije al principio. Saludémonos como hermanos en la fe, con el respeto que usted y mi persona nos merecemos. Tampoco vamos a llegar a la ridiculeza: buenas tardes, hermanos siervos. No, tampoco, hermanos, no estamos dando plebiscilla. No, hombre, saludémonos como lo que somos, como nacidos de nuevo. Amén. Salude, por favor, a la que está a la par suya, como la Biblia nos manda: gracia y paz. Empieza a practicar, pues, hombre. ¿Qué cree? ¿Que usted cree que era la introducción solamente? Gracia y paz. Que la gracia de Dios esté en tu vida, hermano. Por eso decíamos al hermano Giovanni: cambiamos esa canción. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. El que te saluda y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Empecemos a tratarnos como hermanos en la fe. Y el apóstol Pablo es esta bella introducción. Porque usted va a decir: es que el apóstol Pablo hizo esta introducción porque iba a pedir algo. No, hermanos míos. El apóstol Pablo dice en el versículo 4 que recuerda de memoria y da gracias a mi Dios, versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y para con quiénes? Con todos los santos. La característica que el creyente debe de tener, la característica que el Hijo de Dios debe de tener, es que debe ser identificado con el amor y la fe.
Un hijo de Dios no puede guardar odio. Un hijo de Dios no puede guardar resentimientos. Un hijo de Dios no puede estar amargado. Un hijo de Dios no tiene que tener odio. Un hijo de Dios debe demostrar en su exterior el amor y la fe. Nos caracteriza y nos diferencia del mundo en que nosotros somos nacidos de nuevo. Y como nacidos de nuevo, todo ese resentimiento, todo odio, todo rencor, toda cosa que es contra la fe, tenemos que guardarla y ponerla en las manos del Señor y decir: fuera. Eso ya no es parte de mi vida. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque el que se amarga, así solo se amarga. El que tiene odio, así mismo se carcome. Estaba escuchando una predicación de un hermano que no era del tema. El hermano, siempre me cuesta decir el nombre de él, Michelin, Sugel Michelin. Y el hermano, en toda la predicación que estaba dando, ayer en la noche la estaba escuchando. Y estaba escuchando que el hermano, antes cuando era inconverso, le gustaba leer novelas de terror. Y dice: mira esta novela de terror. Y dice que la estaba leyendo en la noche, de una novia, la cual el novio la dejó plantada en el altar. Así que cuando la novia se murió, la enterraron. Y lo más sorprendente fue que cuando la enterraron, la novia sacaba su mano. ¿Usted qué piensa, hermano? Yo cuando escuché eso que dijo el pastor, yo dije: ¿y qué andaba haciendo este hombre leyendo estas historias en la noche? ¿Se imagina usted la novia sacando la mano? Y dice que otra vez le volvían a enterrar la mano y la novia volvía a sacar la mano. ¿Cómo es? Según la novela, dice que lo que quería es que el novio le pusiera el anillo. Y así estamos nosotros, hermanos. No es que no estaba muerta, sino que según la novela, ella estaba dolida que el novio la había plantado y que quería que le pusiera el anillo. Yo estaba analizando eso, lo que decía el hermano, y él lo menciona también. Y hermanos, y así estamos muchos de nosotros. No enterramos al viejo hombre, no enterramos el resentimiento, no enterramos lo que me hizo o la que me hizo, y estamos siempre sacando la mano, sabiendo, hermanos, que el viejo hombre ya murió, que la vieja mujer ya murió, que nosotros somos una nueva criatura. El apóstol Pablo se dirige al hermano y le recuerda y le dice: hermano Filemón, yo estoy aquí preso, anciano, y siempre hago memoria del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe, dice el versículo 6, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le recuerda del gozo, de la gran consolación por él, por el hermano, y cómo nuestros corazones han sido confortados. Hermanos, el apóstol Pablo hace la introducción a Filemón recordándole que aunque Onésimo él le haya robado, que todavía no entra en la petición, que aunque él le haya defraudado, tienes que recordarte que el primero que nos ha perdonado es Dios el Padre. A usted y a mí, el primero que nos perdonó fue nuestro Señor. El Señor perdonó a Israel. El Señor mandó a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, a pagar la deuda de nuestra maldad y decirnos: ya no sos más un desconocido, hoy sos mi hijo. Es por eso que el Hijo de Dios no puede guardar un odio, un resentimiento, una venganza para un ser humano, porque el primero que nos dio la muestra y el ejemplo del perdón es Dios el Padre. El primero que nos dio el ejemplo y la muestra del perdón es el Señor Jesucristo. Porque yo le hago una pregunta a usted y a mí, y esta pregunta la hacemos con toda sinceridad y con la claridad del caso. Hermanos, ¿algún día a usted lo han ofendido? Dice la hermana. ¿Algún día a ti te han dañado? A mí me han dañado. Yo tuve una experiencia muy fuerte. Yo creo que soy de los pocos pastores que le han echado migración aquí en este país. A mí me echaron migración. La persona que me echó migración me llamó a trabajar a este país. Y cuando yo empecé a preguntarle y a refutarle algunas cosas como ministerio, me dijo: ¿sabes qué? Tenés 15 días para irte del país. ¿Sabe usted qué habíamos hecho con mi esposa? Habíamos vendido nuestros muebles allá en nuestro país. Habíamos el carro
televisor, y usted sabe en nuestros países cómo cuestan hacer las cosas, ¿verdad? Y habíamos metido, yo me recuerdo que las maletas que traíamos nosotros eran maletas, yo traía todos mis libros en la maleta, y la maleta de Sarita que tenía 3 años y la maleta de Marisol. Y cuando venimos a este país, venimos con unas grandes ganas para trabajar en el ministerio, y de repente me dicen de un día a otro, tenés 15 días para irte, si no te ponemos a migración. ¿Qué hizo el pastor Raúl? Como puedo buen latino, huyó. Habíamos entrenado tanto a Sara, hermanos, que cuando decía, la migra, Sara salía corriendo a los 3 años y se metía bajo la cama. La Sarita en su sueño creía que no le iban a encontrar ahí, y Sara salía corriendo, la migra, y salía la Sara corriendo y se metía debajo de la cama. Nosotros nos fuimos para una ciudad que se llama Roanoke, me contrató otra asociación, me cambiaron la visa, pero yo pasé años resentido, molesto, herido con mi esposa, heridos, molestos. Pero llegó un momento que, estando en Roanoke, mi esposa ocupa esa palabra también y dice, esos 4 años que estuvimos alejados, nosotros descubrimos algo, que Dios sanó nuestro corazón. Dios sanó nuestro corazón. En los últimos días que esta persona estuvo con vida, ya murió. Yo no creo que el Señor lo mató por mí, en ninguna manera. Creo que el Señor tiene contado nuestros días. Yo conozco pastores que son muy buenos y mueren. Y tengo pastores que se han apartado y también mueren. No creo que haya sido por nosotros o por las personas, sino que era su tiempo de partir. Pero yo puedo decir tranquilamente que él se fue en paz. Bueno, yo estuve en paz con él. Hermanos míos, los años que yo anduve en mi corazón ese odio, ese resentimiento, me estaba haciendo daño a mí mismo. Porque sabe usted que la persona que guarda resentimiento y odio para con el otro ser humano se daña a sí mismo. Es por eso que el apóstol Pablo viene y se da cuenta que tiene su hermano Filemón, que tiene su iglesia, que colabora con los hermanos, que es una persona entregada, pero le falta un detalle para llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, a estar en paz. Y viene el apóstol Pablo e intercede por este hombre. En el versículo 8 dice, por lo cual, lea conmigo por favor, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. ¿Te ruego por quién? Por mí. Hermano, el apóstol Pablo tenía el derecho de exigir, pero él se priva del derecho de hacerlo. Yo en este día, hermano, yo les puedo decir a ustedes, los puedo obligar a los servidores, a los coordinadores, a los líderes. Yo puedo decirle, hermano, si usted no perdona, yo puedo decirle, hasta aquí llega. Pero no está en nosotros obligarlo a hacer algo. Sino que, hermanos, nosotros como pastores, como mensajeros, lo único que podemos darle es una sugerencia bíblica, que es lo que tenemos que hacer. Es uno de los ejemplos más grandes de aquel hombre que tenía todo el derecho de guardar el resentimiento, de guardar todo el odio y vengarse por lo malo que le habían hecho. Porque le quiero decir una cosa, hay 2 tipos de situaciones: la persona que ofende, y óigame bien lo que le voy a decir, al que ofende se le olvida, pero el que recibe la ofensa no se le olvida. Uno de esos hombres que encuentro en la Biblia es José. Dice la escritura que José, siendo desde muy pequeño, quizás algunos teólogos dicen, es que José era muy bocón. José era una persona que muchos... No, hermano, José lo que hacía era hablar lo que Dios le había dado a él. Y José le expresa a sus hermanos que había soñado que había una luna y el sol, las estrellas, y se le postraban. Y los hermanos dieron a entender de que él, siendo un menor, el menor de todos ellos, le tenían que servir. Cuando la tradición, lo lógico era que los mayores tenían que recibir del menor servicio. Pero el plan de Dios era de que José iba a estar por encima de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Usted conoce la historia. Vienen y lo que hacen es agarran a José, lo meten a un hoyo, le quitan su túnica, la llenan de sangre, lo venden como esclavo y lo apartan de su padre siendo un muchacho. José durante años
Él pudo haber planificado, organizado, vengarse, pero no podía porque era un esclavo. Y ahí viene el momento, hermanos, en la parte más ejemplificada del perdón, que por más que lo dañaron sus hermanos, y por más que lo dañaron Potifar, y por más que se olvidó el copero cuando salió de la cárcel, usted ya conoce la historia, José se encuentra en una posición de privilegio, y José viene a ser el segundo en Egipto. Dice la escritura que hubo una gran hambruna y que llegaron los hermanos de José, y cuando llegaron los hermanos de José, él los identifica. Dice la escritura que él llora y los invita. Pero en toda la trama sucede una cosa: José pudo haber ejecutado a sus hermanos. José pudo haberse vengado de sus hermanos. José pudo haberlos metido a la Bartolina, pudo haberlos metido en lo más profundo del calabozo. Pero José hace algo, hermanos, que aún todavía el más escéptico lo conmueve, y es que llora con sus hermanos y los perdona. En ese momento José es libre, aunque ya no era un esclavo. Una de las personas que está muriendo en este momento, que está saliendo de coma y sale y vuelve otra vez, es un hombre llamado Nelson Mandela. ¿Usted ha escuchado a Nelson Mandela? ¿Sabe cuántos años estuvo preso Nelson Mandela? Nelson Mandela estuvo preso 25 años, siendo abogado profesional, donde en Sudáfrica la minoría blanca estaba sobre la mayoría que eran negros, que son negros, raza negra. ¿Y qué es lo que sucede? Nelson Mandela pasó 25 años, se cae el Oppenheimer, y lo que sucede es que Nelson Mandela agarra el poder político y lo ponen como presidente. Dicen los biógrafos de que cuando Nelson Mandela llegó al poder, todos los blancos dijeron: hoy este se desquita conmigo. Pero Nelson Mandela aprendió a sanar su corazón con una palabra que se llama perdón. Él perdonó a su carcelero, él perdonó a los jueces que lo condenaron injustamente, él perdonó a los medios de comunicación que lo pisotearon, él perdonó a los gobernadores. Y la reconciliación que hizo con un pueblo es admirado, tanto que Nelson Mandela es una persona reconocida como el ejemplo más claro en la política de la amnistía del perdón. Nosotros no somos como Nelson Mandela, nosotros no somos como José, pero nosotros sí hemos tenido cercanos que nos han dañado. Nosotros tenemos personas a las cuales quizás nos han herido nuestra confianza, pero nos encontramos con una situación, hermanos y hermanas, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo se preocupó por la salud espiritual, no de Onésimo, porque Onésimo ya estaba libre. Onésimo tenía la intención de pedirle perdón a su amo Filemón. Estaba preocupado por Filemón. Y este día yo estoy preocupado por su vida, hermano y hermana. Estoy preocupado por ese jefe, por tu persona, porque ese jefe te engañó, te traicionó, te robó, y todavía tú has dicho: donde me lo encuentre, me la paga. Espérate que cuando me lo encuentre en el desierto, una melcocha y un atajo de dulce le voy a dar. ¿Se imagínense el resentimiento que tenemos? Si me dicen ustedes una persona en el desierto, darle miel. ¿Qué se le da a una persona cuando está en el desierto, hermanos? Ahora imagínate decirle que le va a dar miel en el desierto. Por ese muchacho el cual te traicionó, señorita, y te engañó con tu mejor amiga, y tú dices: ojalá cuando me la encuentre me la va a pagar, va a saber quién soy yo. Lo primero que voy a hacer es agarrar de las greñas, ¿sabes? Y la voy a ocupar de trapeador. ¿Y qué decimos? Ese hombre que me traicionó. Y nosotros, ¿qué decimos, hermanos? Esa ingrata que me traicionó. ¿Saben ustedes por qué las cantinas están llenas de hombres que lloran cuando oyen una música romántica? ¿Quiénes antes tomaban? Ninguno. Pobrecito. Ni ustedes mismos se creen, hermanos. ¿Te acordás que cuando estabas ahí y estabas con el segundo, tercer, cuarto trago, tú mirabas que se acercaba una persona y lo primero que ponía era: poneme esa canción? ¿Cuál? Sírvame la copa rota. Hermano, el resentimiento de un amor que nos traicionó. Y si usted examina esa canción, dice:
sírveme la copa rota, quiero botar gota a gota el veneno de tu amor. Ya no la canto más porque el púlpito no es para cantar, sino para predicar. Yo me la puedo toda, porque yo tenía amigos que en el segundo trago estaban dolidos por esa que la traicionó. El apóstol Pablo está preocupado no por Onésimo, por Filemón. Porque usted puede estar sirviendo, colaborando, involucrado, metido. Puede estar diezmando, ofrendando. Nosotros podemos estar involucrados en misiones. Podemos hasta predicar. Podemos estar con un gran don que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Pero todavía estamos en nuestro corazón con dolor. El apóstol Pablo le escribe en el versículo 10, en la carta le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. ¿Están conmigo leyendo? Yo creo que está bien ahí. El cual, versículo 11, en otro tiempo te fue, ¿qué dice? Inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo, ahí donde nosotros creemos que Onésimo lo que había hecho era robarle a Filemón. Y le había robado. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted no espere que la inconversa piense como usted. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque el inconverso piensa según su criterio, mas el Hijo de Dios no piensa según su criterio, sino que piensa como Cristo, porque tiene la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice: en otro tiempo te fue inútil, mas ahora es útil para mí, para ti. Yo te lo vuelvo a enviar. ¿Por qué Onésimo no había ido donde Filemón? ¿Sabe usted que en ese tiempo estaban los cazarrecompensas? Y los cazadores de esclavos no solamente lo iban a tomar a Onésimo, sino que le iban a dar una gran paliza, lo iban a torturar y lo iban a llevar directamente donde Filemón para que Filemón lo ejecutara. Es por eso que creen que Tíquico o Eutico va con Onésimo con la carta del apóstol Pablo. Hermanos míos, una de las personas a las cuales me sorprende a mí mucho como un ejemplo de perdón también habla acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? Y usted me va a decir: pero pastor, no fueron los $500 que usted le robaron, no fueron los $3,000 o la casa que usted le robaron, no fue el carro que usted le robaron, no fue la herencia que usted le robaron. Para usted es fácil decirle que lo perdone. Hermanos, el ejemplo en Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32 nos habla de un muchacho el cual se gastó la herencia adelantada. Y cuando se gasta la herencia adelantada, él vive perdidamente, con rameras, se emborracha, se queda en la miseria y regresa hacia su padre. Lo bonito de Lucas, en el capítulo 15, el ejemplo que puso el Señor del hijo pródigo, no es que el hijo vivió perdidamente solamente, sino del perdón que le muestra a su padre. Oh, pero vemos padres los cuales todavía no hemos perdonado a nuestros hijos. Hermano, ¿qué saben los muchachos? Y muchos de nosotros no somos ni maduros, porque hay niños pequeñitos los cuales nos hacen mala cara y hasta despreciamos a los niños. Yo amo mucho a una niña de la iglesia, Michi, la hija de nuestro hermano Roxy y de nuestro hermano Joshua. Al principio Michi, cuando le decía: Michi, vení para acá, y me hacía. Y más ahora que le han puesto a aprender karate. Michi, que no es que. ¿Qué le hace a ella? Pero imagínense, yo me pongo al nivel de Michi, porque ella es una niña. Y yo le hago: ya no me hables, mona fea. Usted va a decir: el pastor tiene un problema mental. El pastor se pone al nivel de la niña. ¿Qué hice con Michi? Cuando me decía: ¿qué pasó, tigresa?, le decía yo. Y yo le a Michi, le digo: ¿qué tal, Michi? ¿Cómo estás? ¿Qué me hace? Y sonríe. Pero muchos de nosotros nos agarramos hasta con nuestros hijos, cosas que nos hicieron desde pequeños. Eran niños, hermanos. ¿Y vos crees que a mí se me olvida? Cuando me agarraste el pintalabio me hiciste pedazos. Mamá, eso fue hace 25 años. ¿Y vos crees que se me olvida? Cuando metí a esos muchachos a la casa y esas muchachas a la casa y hacías party cuando yo no estaba. No hemos perdonado todavía eso. No hemos perdonado cosas que hicieron nuestros hijos. Padres, el ejemplo del hijo pródigo es que un padre
Se da cuenta que su hijo se gastó todo, su herencia, pero se dio cuenta de algo, y esta es una virtud muy importante, y es que la virtud que tenemos que ver es que las cosas materiales se quedan en la tierra, pero hay cosas que son tan bellas como la virtud del perdón. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo insistió en la petición. Mira el versículo 13: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Versículo 14 de Filemón: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y continúa: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses. ¿Para qué? No ya como esclavo, sino más que esclavo. ¿Cómo qué? Como hermano. Nosotros como iglesia no vamos a avanzar si nosotros no nos recibimos a nosotros mismos como hermanos, como familias. Ay, hermanos, cuando existe una reconciliación, cuando uno ha pasado tanto tiempo que no ha tenido comunión con esos amigos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado a ese amigo que fue nuestro amigo de infancia? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado a esa amiga, a ese primo, a esa prima, a ese hermano de años? ¿Sabe que se está perdiendo usted? ¿Sabe que me estoy perdiendo yo? Momentos lindos de la vida que nunca nos vamos a volver a recuperar. Momentos lindos de poder ver otra vez y reír. Momentos lindos en los cuales nosotros no nos hemos recordado que el Señor, el que nos ha perdonado a nosotros primero. Hermanos, el apóstol Pablo le dice: hermano, por favor, recíbele como a mí mismo. Hermano, aquí hay una cuestión bien difícil en la carta. Y si usted examina toda la carta y lee Hebreos, lee Santiago y todas las demás cartas y busca en las cartas del apóstol Pablo, no hay una respuesta de parte de Filemón. Pero yo estoy seguro que hay un resultado al respecto. ¿Y sabe cuál es? Que el apóstol Pablo cree y confía que realmente Filemón ha tenido encuentro con el Señor. Solo una persona que ha sido purificada con la sangre de Cristo, solo una persona que realmente ha experimentado el amor de Dios, solo una persona que realmente ha reconocido que aunque sus faltas hayan sido como hayan sido, y el Señor ya no se acuerda más de ellas, y las ha limpiado y las ha vuelto tan rojas como blanca lana, que eran rojas como el carmesí, como la nieve, es aquel que puede decir fácilmente: yo acepto la petición de Pablo en el que me dañó. Yo he tenido mucha gente que a mí me ha traicionado en el ministerio. Sí, mucha gente que me ha ofendido. Y yo reconozco que también yo me he equivocado, porque no soy perfecto. Cuando uno busca la reconciliación, es el mejor manjar que puede tener en la vida. En el matrimonio, hay muchos de nosotros que todavía no hemos perdonado a nuestras esposas y estamos con ellas. Y se acuesta, y la mujer a la par. Y la mujer se queda viendo. Y el hombre está dormido. Usted, los caballeros, nunca han sentido eso. Usted está durmiendo y siente que alguien lo ve. En su subconsciente usted siente que alguien tiene los ojos abiertos. Y uno, está la mujer así. Miren, muchas de ustedes, hermanas, hasta se enojan con su marido, hasta porque usted soñó que él la traicionó. Fíjese. ¿Qué debe el hombre en el sueño suyo? Y está la mujer así. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te duele algo? Alimaña, traidor, te odio y te desprecio. ¿Y qué te pasa? Soñé que me habías engañado. Y soñé que me engañaste con aquella. Mi amor, si fuese más de 25 años. Ay, está el odio. Wow. Muchos de nosotros hemos resentido con nuestras esposas
porque nos avergonzaron delante de nuestros hijos. Sé libre. Seamos libres. Seamos libres. David, el rey David es uno de los personajes que a mí también me ha conmovido con referente al perdón. En Samuel, 1 Samuel capítulo 24 nos habla acerca del espíritu que mostró para con Saúl. Oh, Dios mío, esa oración que él hace. Cómo han caído los valientes cuando se da cuenta que Saúl muere con Jonatán, su amigo. Cómo han caído los valientes. Porque sabe una cosa, Saúl si quería matar a David. David hace el acto milagroso de parte del Señor de botar a Goliat, lo vence, se hace buen amigo del hijo de Saúl, es fiel con Saúl, tuvo la oportunidad de matar y vengarse con Saúl. David no lo hace, David perdona. ¿Sabe usted que David estaba tocando el arpa y dice la escritura que Saúl agarró la lanza y se la tiró y quedó pegada en la pared? O sea, la intención era darle. Igual como muchas personas en el matrimonio que agarran a esa cacerola y la tiran, ¡sa! Y el hombre está así, ¡pah! ¿Qué te pasa? Mi intención era darte. Pero qué bonito que el amor cubre todas las faltas. Hubo un hombre el cual yo conocí. Su esposa se había metido en el problema del vicio. Y yo nunca voy a olvidar. Esa muchacha se metió con medio mundo por el vicio. Y una de las cosas que a mí me sorprendían siempre, y nosotros nos conmovía porque él es un cantante cristiano. Y cuando nosotros veníamos y decía, miren, yo quiero quedarme aquí, una zona muy peligrosa. Pero lo que yo miraba, hermanos, era la expresión del amor, la acción de perdonar y el motivo de hacerlo. Hermanos, agarraba a esa mujer casi desnuda en la calle, alcoholizada y endrogada, sabiendo que a saber con quiénes había acostado por la droga. Y él decía, es que esa es mi esposa, es la mujer que Dios me ha dado. Wow, poder del perdón, hermano. El que perdona se libra. Y el apóstol Pablo finaliza en el versículo 21, y con esto vamos terminando. Te he escrito confiando, ¿en qué dice? En tu obediencia, sabiendo que harás aún, ¿qué dice? Más de lo que te digo. El apóstol Pablo confía en la obediencia del apóstol de Filemón. Hermanos, tenemos que liberarnos del odio. Tenemos que liberarnos del resentimiento. Hermanos, tenemos que liberarnos y ser libres en el Señor. Una de las cosas más terribles que nosotros podemos andar es guardar los resentimientos, el odio, el rencor por aquel que nos ha ofendido. Decía un escritor colombiano, un poeta colombiano, y ustedes han ido, quizás en la escuela lo leyeron: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Antonio Muñoz e hijo escribió ese poema de los muertos. Y muchos de nosotros caminamos muertos en vida. Es el momento de liberarnos. Me gustaría que nos pusiéramos en pie. Vamos a orar.